mañana, 25 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Está con nosotros ya Ricardo Flores Gallardo, quien antes pues, fue subdirector del Servicio de Rentas Internas. Y está también con nosotros ya desde la entrevista anterior, pues nos lo habíamos presentado, porque hay que presentar pues, aquí a nuestro sociólogo, Stalin Poveda Granoble, gracias, Alcide, quien nos está acompañando hoy día en Punto de Vista. Y queremos hablar un poco sobre este proyecto de ley que se llama de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Ley tributaria. Siempre son bonitos los nombres, ¿no? ¿Por qué son lindos esos nombres? No, porque para camuflar. Pero la gente como no le gusta grabarse todas los nombres de estas leyes, le dice ley tributaria, la ley tributaria Novoa. Y entonces mucha gente dice que se quedó corto porque solamente va a recoger 830 y pico de millones, que necesitamos 2.000 millones por lo menos para ahora a diciembre para pagar los décimos y las deudas, etcétera, etcétera. Otros dicen que por qué no se revisan el tema de los subsidios, la focalización, por qué no se revisa, no se eleva el impuesto al valor agregado, y una serie de elementos. ¿Y por qué ha habido remisiones? ¿Y por qué ha habido remisiones? Una más. No se eliminan las excepciones, una serie de puntos más. Y queremos conocer un poco tu criterio, Ricardo, sobre este proyecto. Es un criterio especializado. Claro que ha sí, estado en el vientre de monstruo. Claro, a ver, vamos a ver cómo es. Sí. Buenos días, así es, buenos días, Stalin. Muchísimas gracias y buenos días a todos los oyentes de Atalaya. Bueno, la reforma tributaria, se circularon unas versiones anteriores, parecía que iba a haber ciertas contribuciones, ciertos incrementos de impuestos. Finalmente el presidente se ha decantado por, digamos, técnicamente no subir los impuestos. Si ustedes leen todo el proyecto, no hay ningún artículo en el que haya un incremento ni del IVA ni del impuesto a la renta. Es más, se crean ciertas deducciones adicionales. Luego ya si quieren podemos entrar al análisis de qué tan aplicables van a ser esas deducciones porque son complejas de aplicar, pero digamos están ahí en la norma y suenan bien, ¿no? Pero, ¿dónde va a sacar el dinero el presidente de la República? Porque todos vimos la cadena nacional que emitió la noche anterior junto a su ministro de Finanzas, en la cual nos pintaba un panorama tétrico, ¿no? El país, en teoría, pues Guillermo Lazo lo había dejado destrozado, ¿no? Casi que peor que la época de Yamil Maguad, ¿no? Yo no coincido en un diagnóstico tan catastrófico, creo que no, evidentemente no se deja un país en un gran estado económico, sin embargo no se lo deja mucho peor de lo que lo recibió el presidente Lazo. El presidente Lazo también recibió un país muy complicado económicamente. Yo creo que el defecto está en no haber podido en estos años post pandemia corregir y mejorar la situación económica. Dicho eso, con ese panorama lo que esperábamos era un proyecto más fiscalista tal vez, ¿no? Luego ya tendríamos que ver el análisis del recorte del gasto público, pero eso no va por el proyecto de ley. Sin embargo, ¿dónde está un poco, yo creo, lo que está apostando el presidente Noboa? Son dos cosas puntuales para recoger dinero. La amnistía tributaria, una más, ya tuvimos una en el 2015 con el presidente Correa, otra en el 2018 con el presidente Moreno. La amnistía puede haber las veces que quieran. No hay límite. Lo que se le pone son candados. Entonces, ¿cuál es el candado? El candado fue que en la ley de fomento productivo se dijo que el que se acogía a la amnistía de la ley de fomento productivo no se podía volver a coger otra amnistía en los siguientes 10 años. Por eso que se preguntaba. Hay el candado de la ley de fomento productivo. Pero ese candado está allá. Ese candado no está hoy. Hoy todo aquel que no se pudo haber acogido a la ley de fomento productivo, a la remisión, va a poderse acoger a esta remisión nueva que está implementando el presidente Noboa. Todo esto sobre la base y el entendido que es lo que va a aprobar la Asamblea Nacional, porque esto va a ser discutido obviamente por la Asamblea Nacional en una comisión en la que el presidente Noboa se aseguró tener mayoría, ¿no? Ese es un punto en el cual él espera obtener recaudación. Eso es recaudación pura, por una sola vez, pero recaudación. ¿Y cuánto? Ahí es un estimado, eso es imposible estimar porque no sabemos cuánta gente se acogerá a la remisión. El estimado que tienen arrastrando ejercicios anteriores donde ha habido remisiones son entre 700 y 800 millones de dólares. Yo, ya habiendo estado dentro del Servicio de Rentas Internas, lo que sí les puedo decir, y eso es conocido dentro del Servicio de Rentas Internas, es la mayoría de las deudas que el Servicio de Rentas Internas cobra, cuando ya son deudas firmes, ¿no? Que el Servicio de Rentas cobra, es en épocas de remisión. ¿Por qué? Porque las coactivas son largas, se ponen excepciones dilatorias, la gente no quiere pagar. ¿Y qué pasa? El sistema está diseñado de tal manera que los intereses y las multas se comen al capital, es decir, el capital termina siendo 10 y los intereses multa 30. Entonces, la gente ya simplemente no paga. Aprovecha la remisión y dice, solo pago 10. Entonces,
es un mecanismo en el cual seguramente tendrá recaudación. ¿Y dónde está el otro punto en donde el presidente Noboa creo que está apostando y está siendo relativamente, digamos, yo creo inteligente en esa apuesta? Es en la retención a los grandes contribuyentes, que ha generado cierto ruido. No sé si ustedes han visto, ya ha habido un comunicado incluso pero de la Cámara. Esa retención, pero esta retención funciona distinto y ahí la voy a explicar para que la gente lo pueda entender. ¿No? En Ecuador hay 500 grandes contribuyentes. Ese es el catastro hoy de 500 grandes contribuyentes. Digamos, pues, hablemos de las empresas más grandes del país, ¿no? Esos 500 grandes contribuyentes, a día de hoy, ellos reciben, o sea, de la gente con las que transaccionan, 13 millones de comprobantes de retención al año, en los cuales, obviamente, cuando ellos transaccionan, el otro le tiene que retener un 1%, dependiendo del tipo de transacción que hay. Eso se quiere eliminar y decirle al gran contribuyente, nadie le retiene. O sea, tú al gran contribuyente, págale todo lo que dice la factura. No le retengas IVA, no le tengas renta, no le retengas nada. Él te emite una factura y se la pagas completa. Eso sí, el gran contribuyente todos los meses tiene que autorretenerse, hacer una liquidación y pagar el 3% de su facturación al servicio de rentas internas, mensualmente. Pero eso en la práctica funciona. Si lo cumple el gran contribuyente. El gran contribuyente lo tiene que cumplir. Porque y además es súper fácil de controlar, solo son 500. Entonces es muy fácil de controlar. Son solo 12 comprobantes de retención durante todo el año por cada gran contribuyente. ¿Y qué sucede con eso? Eso es adelantar liquidez. Claro. Porque eso es un crédito tributario. Es lo que cree el gobierno. Es que a eso voy. Es lo que ha sido el objetivo. Eso, en la corrida que se ha hecho de cálculo de cuánto le va a representar de flujo para el próximo año el presidente Noboa, son $2.000 millones. Poco más de $2.000 millones. Que es para el 2024. Ya para el 2025 es otra cosa. ¿no? Siempre y cuando se apruebe la reforma. Sí, ya estamos hablando sobre el entendido. Claro. No, es que tiene que ser en este mes. No hay, la asamblea se le vence el 27 de diciembre. Sí, lo que no va a pasar, lo que no puede hacer el presidente Noboa y donde está con las manos atadas, no tiene tiempo para un veto. El presidente Noboa tiene que, si quiere que esto entre en vigor este año, tiene que publicarlo que le mande la asamblea. Tiene que ser purito íntegro, sin ningún... Lo que le mande la asamblea, así el presidente Noboa lo tiene que coger y publicar, sea como sea, si quiere que entre en vigor. Si lo veta, ya se va para el siguiente ejercicio. Entonces, ahí es donde está el dinero. ¿Qué sucede? Que a día de hoy, por ejemplo, los exportadores, como todas sus ventas las hacen al exterior, los exportadores nadie les retiene. ¿Por qué? Estoy hablando de algún exportador que solo venda al exterior, ¿no? Los que tienen ventas locales también sí tienen retención, pero los que solo exportan nadie les retiene. ¿Por qué? Porque sus ventas son al exterior y las personas del exterior no son agentes de retención ecuatorianos. Obviamente no son residentes fiscales ecuatorianos ni contribuyentes ecuatorianos. Entonces, un exportador recibe todo su pago íntegro, sin retención. ¿Y qué hace el exportador? Recién en abril del siguiente año declara y paga su impuesto a la renta. ¿Qué está consiguiendo el presidente Noboa? Decirle, no, un momentito, todos los meses me vas a pagar. Y yo el próximo año, si sale un saldito a devolver, te devuelvo. Y me demoro 120 días hábiles en devolverte, que es lo que se toma el SRI en hacer las devoluciones. Es una propuesta lógica. No, pues es una propuesta es de oportunidad. Efectivamente. Oportunidad. O sea, no está invadiendo la ley ni nada. No, y aquí yo voy a ser infidente. Esta es una propuesta que nace de dentro del propio Servicio de Rentas Internas cuando nosotros estábamos ahí. Nosotros ya la habíamos planteado inicialmente. Ya esas son cuestiones políticas. Yo prefiero más impidencias no voy a hacer. Son dos. Pero el presidente Noboa ha tomado eso, me parece de forma muy inteligente. Pero dime una cosa. El presidente Guillermo Lasso logró una reforma. Y después la desmontó. Dime. Es que esa reforma que logró el presidente Lasso, yo no estaba en el SRI cuando el presidente Lasso llega a aprobar esa única ley, digamos, importante, que la aprobaron, luego la aprobaron la de transformación digital y claro, cosas que eran menos relevantes, digamos, o por lo menos menos polémicas, ¿no? Porque la ley de inversiones se la votaron y así le fueron pateando varios proyectos, ¿no? Pero digamos que el de desarrollo económico llegó. ¿Qué sucedió? Que el desarrollo económico, como ustedes saben, entró por el Ministerio de la Ley. Entonces, en la comisión ya se había moderado un poco el proyecto para que no fuese tan agresivo como fue en la parte de impuesto a la renta, pero como el informe de mayoría no se aprobó, el de minoría tampoco, y luego hubo esta especie de pacto raro con el correísmo, donde el correísmo no archivó el proyecto, que se abstuvieron, que no había que archivar, que luego pidieron la inconstitucionalidad, que la Corte Constitucional dijo que era constitucional la ley. Eso no va a pasar ahora, Ricardo. No, eso no va a pasar ahora. Lo que quiero decir es que esa ley del presidente Lasso pasó de una manera en que tal vez no era la más adecuada, porque pasó por el Ministerio de la Ley y eso no es lo más adecuado en una democracia. Tiene que haber un buen acuerdo para que la ley pase con poquitas observaciones. Una sostenibilidad, que se mantenga. Técnicos legislativos esa ley, que es importante que la comisión la trabaje y la aclare. Ha habido errores de redacción, me imagino por la premura
que ha tenido el presidente Noboa en enviar esto a la Asamblea porque tenía que aprobarlo para este año. Yo estoy esperando que la Comisión de Desarrollo, la de régimen, no sé en cuál va a caer el proyecto, se tome la molestia de hacer ciertas correcciones técnicas. Por ejemplo, hay un tema de la enajenación de bienes inmuebles que no se entiende lo que están haciendo, están reformando además el artículo equivocado. Lo que vienen a hacer es que ahora todas las ventas de bienes inmuebles van a estar grabadas con impuesto a la renta. Que está bien, ya es un tema que eso es la eliminación de una exención. Otro mecanismo de recaudar algo más, pero eso es más a largo plazo y es imposible de medir, digamos. Pero el problema es que en el texto, por el apuro, están reformando el artículo 10 cuando tienen que reformar el artículo 9. Es decir, en el texto están reformando el artículo que no es. Y aparte el texto que han puesto no se entiende correctamente. En otro artículo, por ejemplo, han también cometido un error en el cual quieren eliminar un texto y ponen elimínese el texto del artículo tal, pero agregues a continuación lo siguiente y agregan exactamente lo mismo que están eliminando. Eso es en el tema, un tema de precios de transferencia, algo muy técnico. Entonces, lo que quiero decir es, hay errores de técnica legislativa que hay que corregir y que yo espero. Pasan con esos errores y se crea. Ese es el problema. Que ahí hay problema porque no hay sostenibilidad en la vigencia de la ley. Así es, pues te das cuenta que hay unos errores que al cabo de 6 meses tienes que mandar otro proyecto a corregir lo que hiciste mal. Pues no. Y ese es el peligro de que los proyectos entren por el Ministerio de la Ley, porque si bien es cierto, podemos tener muchísimos reparos a la Asamblea Nacional, pero es el órgano deliberativo donde hay asesores, donde hay gente que puede depurar los textos legales. Que debe de haber, se supone. Entonces, ahora, Ricardo, yo te quiero preguntar, los contribuyentes nos preguntan, ¿por qué hay tanta deuda, tanta morosidad y tanta evasión? ¿Por qué no se aplica esta herramienta jurídica que es ¿cómo se llama cuando tú le intervienen los bienes a la empresa? Sí, o sea, cuando tienes jurisdicción coactiva, lo que le haces es coactiva, jurisdicción coactiva. Sí. Escuchaba yo a un especialista, creo que era Santa María en tributación, que decía, bueno, no es que no se puede aplicar y no es que no se la aplica, sino que cuando usted aplica una coactiva, lo aplica a un cascarón, no tienen ningún bien. O sea, y ahora, es una forma de relación, ¿no? La explicación ahí es la siguiente, ¿no? ¿Qué sucede? Normalmente, por capacidad operativa, ¿qué hace el Servicio de Rentas Internas? El Servicio de Rentas Internas actualmente tiene 4 años que es lo que se llama la facultad determinadora, 4 años. Entonces yo me puedo ir, hoy estoy en 2023, eventualmente me puedo ir, para ponerlo fácil, al ejercicio 2019. Para poder controlar hasta ese ejercicio. Yo ya del 2018 para atrás no puedo. Eso está caducado, como se dice técnicamente. Ya no se puede entrar, ¿no? Entonces yo tengo que entrar hasta el año 2019, por ponerlo en términos sencillos. ¿Qué pasa? Que obviamente la capacidad operativa del Servicio de Rentas Internas es limitada. ¿Qué sucede normalmente? Siempre van a auditar ya los ejercicios antes de que caduquen. Entonces cojo el del 2019 porque ya se me caduca, porque ya van a pasar los años. Cojo ese ejercicio, un ejercicio antiguo. Entonces, dependiendo del tipo de compañía que suceda, la auditoría toma un año. Luego viene el reclamo administrativo, si lo presentan. Son 120 días hábiles para presentar el reclamo administrativo. Luego viene el juicio. Tribunal de instancia, casación, años de años. Cuando los contribuyentes van viendo, y la obligación hasta ese momento no está en firme, y no puedo coactivar, porque mientras haya recursos administrativos o legales pendientes, yo no puedo coactivar porque estoy esperando la firmeza de la obligación. Esa obligación queda suspendida, digamos, hasta que se pronuncien los tribunales en última instancia, cuando hay un sede judicial. Cuando hay ciertos contribuyentes que van viendo cuál es el destino que va a tener esa glosa, y probablemente van en ese momento vaciando la compañía. Dependiendo del tipo de compañía, obviamente, pues no estoy hablando de un gran contribuyente en donde, pues por poner un ejemplo muy básico, la favorita no se va a vaciar porque tengo una glosa, ni con Excel tampoco. Definitivamente van a afrontar lo que salga. Una empresa más pequeña, una empresa mediana, una empresa que puede coger y decir, yo abro otra empresa aquí para acá y lo hago antes de... Entonces llega el momento en que finalmente, después de 7 años, gana el Servicio de Rentas Internas. Ya, la glosa, $1 millón hay que cobrar. Llegas a cobrarle a la compañía, medidas cautelares, coactivas, no hay nada. Y no es delito. Mientras lo ha hecho en que la obligación no estaba en firme, en teoría no ha desviado. O sea, no se confirma la figura de un delito. No, porque no hay una obligación en firme. Ahí sí habría cárcel. Claro, tendría que demostrarse que lo hizo con esa intención y eso ya se complica muchísimo en el ámbito jurídico. Entonces, lo que dice Napoleón es sensato y es correcto, y ese es el tema de que hay mucha... la percepción de la opinión pública es el Servicio de Rentas Internas no cobra. Si le cobras a los evasores, se resuelve el problema.
¿Cómo le vas a cobrar a evasores y dentro de los evasores quiénes están? Por ejemplo, los principales deudores, entre otros, los casinos. ¿Qué le voy a cobrar a los casinos si desde el año 2010 creo que se acabaron los casinos? Claro, se quedaron con unas deudas gigantes que nunca van a pagar, pues eso es obvio. Hay otros que son la banca cerrada, tampoco me va a pagar, no hay dinero. Entonces, y son otros que son empresas fantasmas, o sea, una serie de factores que te dan cuenta que si el Servicio de Rentas Internas fuese un banco o una institución, yo hubiese cogido esa cartera y hubiese dicho incobrable, a la basura, le doy al balance a pérdida, ya se fue. Pero el Servicio de Rentas Internas por ley no puede declarar incobrable una. Entonces, ¿qué sucede? Se queda pues ahí. Pero eso nunca se va a cobrar y eso es la realidad, hay que ser súper frontal. Ahora que ya estoy fuera del SRI lo puedo decir con mucha más... Eso conspira significativamente por una cultura de tributación, pues, hermano. Así es. Porque entonces, la ley te da el escape. Y hubo pues sus momentos, sus momentos también en que por ejemplo, lo de los casinos, por ejemplo, y todas esas cosas generaban fue una especie de, y fue una especie también de persecución hacia ciertos sectores, ¿no? Entonces, y ahí un ejemplo claro es también lo que sucedió pues con el padre del actual presidente, en donde hubo pues un ensañamiento hacia él. No quiero decir que las glosas que impuso el Servicio de Rentas Internas estuvieron bien o mal, pero de que hubo un direccionamiento a que eso se hiciera, venía pues una presión política, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tampoco ayuda a que se institucionalice. El Servicio de Rentas Internas debería ser mucho más autónomo de lo que actualmente es. Claro, hoy, por ejemplo, por el tema de las condonaciones, están diciendo que ¿por qué tantas condonaciones cada vez y cuando a los mismos sectores? Porque es la única forma de que paguen. Sí, tú lo has explicado, es la única forma de recuperar algo, porque no pagan. Efectivamente, es la única forma de recuperar algo cuando dices, bueno, hay una remisión. Ahora, esta remisión también vamos a tener que entender un poco en qué contexto se da. Es una remisión en la cual a mí lo único que me preocupa, y lo mencionó el ex candidato presidencial Jan Topic, y coincido con él, esto puede generar un conflicto de intereses al actual presidente, porque el actual presidente... Es lo que están diciendo. Claro, porque la exportadora bananera Novoa tiene una deuda altísima con el Servicio de Rentas Internas. Tiene una declaración que decía que efectivamente sí, que el holding de empresa sí debía, no era él como él no debe absolutamente nada, pero exportadora Novoa debe, es uno de los principales deudores. Correcto, y se sigue sumando con los intereses. ¿Pero es por servicio, intereses o es por...? No, el capital es muchísimo menor. Mucho menos. No, el capital es ni la mitad. Muchos años. La deuda está desde 2013. ¿Y cuánto es la deuda? Desde la época de Mark Harris. Capital, ¿lo calculas? Yo creo que el capital ahora ascendía a 37 o 38 millones de dólares. Todo lo demás son intereses. Ya. Pero a mí lo que sí me parece es que, no sé si, yo no tengo ni la más mínima idea si el grupo Novoa, no el presidente como tal, sino el grupo Novoa decide no acogerse a la amnistía. Pero sí es verdad que se vería un poco feo que exportadora bananera Novoa, el principal deudor del Servicio de Rentas Internas, se acoja una amnistía propuesta por el presidente Daniel Noboa y se ahorre 50 millones de dólares, teóricamente en intereses, multas y recargos, que es lo que tiene. Más allá, y no quiero entrar en lo correcto o no correcto que haya sido la glosa contra exportadora bananera Novoa, porque es verdad que hubo, pues, por lo menos hubo una presión política que pudo haber dado lugar a violaciones al debido proceso. Pero por lo menos eso. Luego yo no sé técnicamente cómo fue la glosa, se fue hace muchos años, pero el expresidente Correa pues se quejaba amargamente de que la glosa que se había impuesto, ¿por qué no la cobraban? Y la verdad es, hay que devolverse a él. Pues él fue presidente hasta 2017 y esa deuda está en firme en 2013. ¿De usted por qué no la cobró durante 4 años? ¿Quiere que yo la cobre 10 años después cuando ya no hay nada? Pero a Novoa sí le quitaron bienes. Pero por otras deudas. Le quitaron la Clementina principalmente. Le quitaron la Clementina. Sí, pero ese problema de la Clementina también se lo quitaron y luego hace poco le mandaron al Estado, ¿se acuerdan lo de Cobal? Le mandó a pagar 7 millones de dólares al Estado porque estuvo mal embargada la Clementina. Son muchas cosas en donde cuando hay presiones políticas, en vez de recuperar dinero, y la Clementina ¿qué ha sido? Le ha dado ni un centavo al Estado ecuatoriano. Porque esa Clementina supuestamente la iban a comprar a los ex trabajadores, ese era digamos, el objetivo, según el presidente Correa en aquel momento. Finalmente se dio un préstamo de la CFN que nunca pudieron pagar y eso lo cogieron esta compañía Cobal y es el que lo administra. Entonces, pero el Estado nunca recuperó nada finalmente porque nunca se pagó esa deuda y para colmo se quedó con la CFN con la deuda y hubo que devolverle 7 millones por el embargo mal hecho. Entonces, cuando hay muchas presiones políticas, el Servicio de Rentas Internas definitivamente no funciona como debería. Yo quiero preguntarte una cosa. Déjame dar la hora. Déjame dar la hora. 9 de la mañana, 45 minutos. Es importante. 9 de la mañana, 45. Por supuesto que sí. 9 de la mañana, 45 minutos.
Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Ricardo Flores Gallardo, quien fuera hasta hace poco subdirector del Servicio de Rentas Internas. Ricardo, yo quiero preguntarte algo que siempre ha estado en mi memoria, de un poco establecer cuál es la relación de las empresas públicas. Voy a tomar Petroecuador y voy a tomar CENEL. En esa relación que, por ejemplo, Petroecuador como unidad de negocio y las unidades de negocio que tiene, ¿cómo aportan? ¿Cómo es el tema tributario para ellos? Quiero saber porque al final da la impresión que estas empresas que tienen grandes presupuestos, grandes contratos, grandes inversiones, ¿tienen o no tienen, o aportan o no aportan? ¿Qué pasa? No, sí aportan. A ver, ellos sí pagan impuestos. O sea, todas las retenciones. A ver, las empresas públicas no están sujetas al pago de impuestos a la renta ni nada de esas cosas, porque eso sería de un bolsillo al otro. No tiene ningún sentido que paguen impuestos a la renta. Ahí decía Correa, si son instituciones públicas del mismo gobierno y deben, no paguen, no difieran cuando necesitan, ahí le dan. Ya, entonces eso no paga impuestos de renta, pero sí actúan como agentes de retención de todos estos, cuando tienen transacciones. Entonces, Petroecuador, por ejemplo, en todas sus transacciones petroleras, es uno de los principales, en estas retenciones que realiza, uno de los principales pagadores. Las utilidades, por ejemplo. Las utilidades de negocio, ¿cómo las esas liquidan? Utilidades teóricamente las podría retirar el Estado vía dividendos. ¿Cómo las liquidan al Servicio de Rentas Internas? No, es que esas utilidades no pagan impuestos. No pagan impuestos. Las utilidades de una empresa pública no pagan impuestos porque son del propio Estado. Entonces, y entonces el Estado, para el tema Estado fiscal, podría retirarlo como dividendos, los podría retirar. Podría hacerlo, pero no lo hace. Ahí ya ahí va, claro. Ahí hay plata, pues, ahí hay plata. En algunas y en pocas. Petroecuador sí le aporta al Estado. Sí, Petroecuador sí le aporta, pero de ahí, por ejemplo, tienes otras que están quebradas. Ahora frente a esta crisis fiscal, presupuestaria, todo gira alrededor de las reformas tributarias. Pero las reformas tributarias, creo que hemos tenido 22 o 23 en estos últimos tiempos. Bueno, ninguna va en la línea de estimular la inversión, de estimular el trabajo, de estimular cómo es el ahorro, ¿no? Porque se enmarcan en una estructura de una decisión política. Me cuido de no subir el impuesto porque se me rompe la alianza. No, voy a dar excepciones porque este sector sí me produce. Entonces, no se puede planificar el país de esa manera. Y te voy a decir una cosa, pero ya es tiempo también de que miremos los ojos para ver que nuestros ingresos al tema presupuestario y al tema fiscal, bueno, ya tengan otras opciones, tengan otras alternativas. Pero no hay planteamientos en esa línea. No, las reformas tributarias siempre van en la línea enmarcada de tengo un presupuesto general del Estado, ¿cómo lo financio? ¿Cómo lo financio? O sea, no hay una visión ni estructura a largo plazo. No la ha tenido ni el gobierno de Correa, ni el gobierno de Moreno, ni el gobierno de Lazo. Y por ahora esta reforma del gobierno de Novoa tampoco va en esa dirección. O sea, esto es siempre cuadrar, digamos, la caja. ¿Qué sucede? Y también hay un tema que es culpa de partidos políticos. ¿Cómo negocias con un partido social cristiano que te pone una línea roja y dice yo no voy a subir ningún impuesto? Claro, por eso. Entonces, a ver, no tenemos que sentarnos a discutir si tener el IVA más bajo de la región es adecuado o no, y si podemos subir 2 puntos de IVA a cambio de crear más exenciones de impuestos a la renta y generar más empleo. Podríamos pensar en una posibilidad de eso, pero en este país no se puede discutir porque es mala palabra subir el IVA. Nos podemos mover todavía en eso, ¿no? Porque tenemos bajo. O sea, tenemos el IVA más bajo de la región. Entonces, tendríamos que pensar, la gente dice estamos dolarizados, pero da igual, Panamá también está dolarizado y tiene el IVA más alto. Entonces, la pregunta es, eso, pero hay partidos como el Partido Social Cristiano que ponen eso como una línea roja y no se puede ni entrar a discutir. Cuando te ponen esas líneas rojas, te llega un momento en que tampoco puedes empezar a pensar en un plan macro porque tienes enfrente una asamblea que te bloquea y te dice esto no más impuestos. Ya, está bien, señores del Partido Social Cristiano, no más impuestos, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la alternativa? Recorta el gasto. Recortar el gasto no es fácil, no es sencillo. No, eso, elimina la burocracia. ¿Cuál burocracia? Todos son funcionarios de carrera, no se pueden sacar y cuando los han sacado ganan juicios y hay que reubicarlos y además pagarles todos los sueldos atrasados que no se les pagó. Entonces, estar en el sector público es difícil, no es sencillo. Ya una vez que uno está adentro se da cuenta que la lírica puede ser muy bonita porque es el típico discurso de recorten el gasto público y nos salvamos. Y no es así. Y además si recortas el gasto público de una manera salvaje, lo único que vas a conseguir es un estallido social. Entonces, y de ahí, ¿qué ha hecho el presidente en este proyecto de ley que puede considerarse como, digamos, un empujón a las nuevas inversiones? Las dichosas zonas francas que quiso hacer el presidente Lazo y que le tiró abajo la Asamblea primero y la Corte Constitucional después, por distintos motivos. La Corte Constitucional no entró a decir si era conveniente o no, lo que dijo que no era urgente.
y que tenía que ser discutido por la Asamblea, y es lo que va a pasar ahora, ¿no? Oye, pero... Entonces, ahí él está apuntando a eso, está fortaleciendo las APPs y estos incentivos, que era lo que comentaba hace un momento, que suenan bonitos, porque eso de la generación de empleo, ¿por qué sucede? Porque uno de los incentivos que pone el presidente es una deducción adicional si contratas más trabajadores jóvenes, ¿no? Pero ya, pues, cuando te vas a la letra pequeña, dices, a ver, presidente, ¿cómo es este incentivo? Entonces, el incentivo funciona de la siguiente manera. Yo tengo un trabajador que gana el básico, vamos a poner el ejemplo sencillo, eso aporta al IES, y yo me puedo deducir $450, que es el sueldo, ¿no? Hay un escalafón sobre claro. eso. Y de ahí, eso es el 100% de lo que me puedo decir, porque es un gasto asociado a mi ingreso grabado. ¿Qué sucede? Cuando existen estas deducciones adicionales, la ley te permite no deducirte 450, sino tal vez deducirte 500, 600 o 900, que es una deducción adicional. ¿Para qué son estas deducciones adicionales? Supuestamente para fomentar ciertos comportamientos. En este caso, generar empleo. Pero ¿dónde está la cuestión? Primero, la deducción adicional es solo del 20% al 90%, no es una deducción tan alta, digamos. Por ejemplo, del 20% quisiera decir que yo en vez de deducirme de 450, me puedo decir $90 más. Correcto. Y está bien, es un incentivo. Pero ¿cuánto? Para lograr eso, tienes que contratar por lo menos 12 personas nuevas y 12 jóvenes de 18 a 29 años. 12, solo para llegar al 20%. Y para llegar al 90% hay que contratar 500 personas en un año. ¿Qué empresa es capaz de contratar 500 personas en un año? Pero ha habido algunas leyes sobre eso. La ley Violeta. Eso es para mujeres. Para mujeres. Y esa sí es más la de igualdad salarial. La igualdad salarial. La igualdad salarial. Ha habido un proyecto, una ley que se aprobó para las personas que están disminuidas en sus capacidades, que tienen que... Esa ley sí ha funcionado. Se ha funcionado. Sí, pero además es obligatorio, porque la ley ahí no solo que hay una deducción adicional, sino que hay una parte de la ley que obliga a que si tú tienes X número de trabajadores, ya tienes que tener una persona discapacitada. Correcto. Entonces, verificar cuán eficientes son los estímulos, por ejemplo, no para reactivación productiva. Porque en la práctica, por ejemplo, se dieron a las empresas en horas nocturnas el costo de la electricidad. ¿Hay algún informe de cuántos contrataron, cuántas mano de obra contrataron? No hay un informe de eso. Pero es lo mismo que sucede con la ley de fomento productivo que aprobó el presidente Moreno. 12 años de exoneración de impuestos a la renta a compañías, pagando cero. 12 años de compañía. Y se supone que era para fomentar el empleo. Así es. ¿Cuál es la tasa de empleo adecuada hoy? Sigue siendo igual de mal de lo que estaba antes de esa ley. Entonces, cuando hablamos de incentivos tributarios, con los cuales yo sí coincido en la teoría y hay que hacer, los incentivos tributarios son positivos, pero son positivos cuando hay que hacer, y te lo dicen todos los manuales del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, de todos los organismos internacionales, tienes que hacer el seguimiento y la medición de si ese incentivo sirve o no sirve. Evidentemente todos sabemos que un incentivo de IVA cero a los alimentos básicos de primera necesidad funciona. ¿Por qué? Porque tú no le puedes cargar un valor más alto a la gente para que compre un pan o un aceite. Estoy de acuerdo. Pero cuando vemos esto de los incentivos de 0% de impuesto de la renta, y te das cuenta que esto no genera el resultado deseado, ahí es donde te das cuenta que ese incentivo no funcionó. ¿Y qué pasa? Que aquí yo también quiero hacer una crítica lamentablemente a las cámaras y a los gremios, en donde muchas veces solo ven por sus propios intereses, y nos sucedió a nosotros ya en el sector público, en donde dicen, yo quiero esto, quiero un incentivo aquí, quiero un incentivo allá, ¿y qué me das a cambio al Estado? Es una realidad. Lo que tú dices como crítica es lo que ocurre. Claro. Ellos te demandan y te exigen estímulos, pero ellos no responden. ¿Cuál es la contraparte del estímulo? Según ellos, la contraparte siempre es teórico, es creamos empleo, generamos trabajo. Siempre es eso, pero ¿dónde está la medida? 9 de cada empleo corresponde a la empresa privada, así que nosotros no podemos... Claro, pero ¿dónde está la medición de que esa medida que te estoy dando, tú la has atado a más empleo? Sí, tú eres el que contrata gente, pero a lo mejor contrata gente que igual hubieses contratado sin el incentivo, porque la necesitas para producir. Entonces, el incentivo tiene que hacer que tú contrates gente o que hagas algo que en otras circunstancias nunca hubieses hecho. Es decir, ese incentivo tiene que decir que hagas una inversión en Ecuador que sin el incentivo no la harías, que contrates personas en el Ecuador que sin el incentivo no contratarías. Pero si al final del día yo te doy incentivos y tú inviertes y contratas lo mismo que hubiese sido sin el incentivo, el país está perdiendo plata y recursos y financiamiento. Y es una discusión que tenemos que tener. ¿Y las zonas francas? Las zonas francas, como en el Ecuador, eso supuestamente está atado a inversión extranjera. Claro. Entonces, como en Ecuador la inversión extranjera, todos sabemos, es prácticamente ridícula, casi que a niveles de Bolivia. Entonces, 700 millones de inversión extranjera. Entonces, eso puede ser una idea. A ver, si tú vas a beneficiar, ahí sí, a inversores extranjeros, me parece que tiene más sentido. Porque ahí sí tú dices, bueno, esa gente sí va a venir a Ecuador y no hubiese venido un extranjero si no le das una zona franca. Y eso sí es un ejemplo que lo vive Colombia, que lo vive República Dominicana y que lo vive en otras jurisdicciones que tienen, y Panamá también, que tienen zonas francas. Entonces, y Costa Rica también se ha hecho mucha inversión a través de zonas francas. Entonces,
Eso puede tener un puede dar objetivo un más resultado. loable y porque puede dar un resultado, porque sí estoy trayendo gente que de otra manera no invertiría. Pero esa exoneración absurda de 0% de impuesto a la renta a las empresas locales por inversiones nuevas que igual iban a hacer. Tienen que hacerlas por el desarrollo mismo. Entonces, eso finalmente en la medición, cuando estás dentro y ves los resultados, te das cuenta que no ha funcionado. Pero ¿qué más? Eso es que ¿Y hasta cuándo está? Es que eso es una estabilidad tributaria. Tú cuando ya te accedes a un beneficio, tú no se lo puedes quitar hasta que se agote. Entonces, esto fue en el 2018, se aprobó la ley de fomento productivo, gobierno de Lenín Moreno. Llega hasta 12 años en ciertos casos. Entonces, aquí estamos hasta el 2030, sin que pague impuestos a cierta gente. Entonces, y yo no digo que está mal, algunos seguramente han hecho buenas inversiones y han contratado gente, pero si tú te das cuenta ya en números macro, no dio resultados. El desempleo y el empleo no adecuado sigue siendo altísimo. Entonces, ¿dónde está el resultado? Yo sé que venimos de una pandemia que tampoco ayudó, pero ¿dónde está el resultado efectivo de esos incentivos? Entonces, siempre que pongamos incentivos en las leyes, ya hay que pensarlo también en la perspectiva de una medición de resultados. Si voy a dar un incentivo tributario, que es lo que la gente siempre exige, sí, bájame los impuestos, dame incentivos, dame deducciones, dame bonificaciones, está bien, pero yo tengo que hacer una medición de que ese incentivo, esa bonificación, tiene un resultado y una contraparte para el Estado. Porque de lo contrario estoy perdiendo recaudación por gusto, por nada, por ni siquiera tener una contraprestación. El Estado, el objeto del Estado es recaudar esos impuestos. Entonces, si voy a dejar de recaudar y voy a hacerte, digamos, darte el beneficio de no recaudar un impuesto, es porque tú, empresa privada, vas a cubrir esa parte del financiamiento que yo no voy a tener y no voy a poder cubrir. Es decir, tú tienes que dar empleo, tú tienes que generar condiciones de trabajo, tú tienes que hacer obra pública, porque si yo no recaudo, ¿con qué dinero hago esas cosas? Lógico. Entonces, pero eso es lo que no se ve. Entonces, solo se ve de un lado, no se ve del otro, y ahí es donde yo creo que falta cierta armonía entre el sector privado y el sector público, y como dices perfectamente, Stalin, al final del día, el presidente de turno mira los números de la popularidad, de por aquí, ve por allá, y finalmente termina mandando leyes que no corrigen los problemas estructurales. No lo ha hecho nadie, no lo ha hecho Correa, ya no me voy ni más atrás, ¿no? Pero de los últimos 15 años, no lo ha hecho Correa, no lo ha hecho Moreno, no lo ha hecho Lazo, y no lo está haciendo en esa reforma, por lo menos el presidente Noboa. Más Sí. allá de... Ustedes planificaron para una recaudación de 18.000 millones de dólares. ¿Se va a lograr ese objetivo? Y ahora fuera del servicio de rentas internas no tengo el acceso a los últimos, yo tuve acceso hasta el pero más 20, o menos el 1 de octubre. las condiciones económicas. Yo te diría que la proyección no creo que se llegue a los 18.000 millones. Lo que me parece, y que es una realidad, no lo que me parece, lo que es una realidad es que se va a recaudar más que en 2022. 2022 fue el récord de recaudación histórico. También es verdad que es un rebote post pandemia y es natural que haya una recaudación muy importante, pero es histórico, es decir, recaudó mucho más que en prepandemia también. Es decir, sí hubo un crecimiento muy importante de recaudación. Y 2023, que es un año con una inseguridad terrible, con año electoral, supuestamente pues, con la amenaza, tenemos la amenaza del fenómeno del niño desde hace meses, ya no sabemos si llega o no llega, ya mismo lo que llega es el invierno normal, pero bueno, en todo caso, todo eso sí genera circunstancias y son factores que sí afectan a la recaudación. Y a pesar de eso, se va a recaudar aproximadamente hasta donde se tenía previsto casi 400 millones de dólares más que el año pasado. No es un crecimiento exponencial, pero dadas todas las circunstancias, termina siendo, para mí, considero una buena noticia. Lo que viene el próximo año es lo que a mí me preocupa, porque ¿qué viene el próximo año? El próximo año viene, ya entra en vigor todo el año, la ley de fortalecimiento de la economía familiar que redujo el impuesto a la renta en un sector. Yo coincido con esa reducción, de hecho yo fui uno de los que propuse, con Francisco estuvimos trabajando para que se diera esa ley, porque la consideramos más justa para la gente, digamos, de ingresos no bajos, pero de ingresos de clase media, digamos. Baja el ISD al 2%. El presidente, si bien es cierto, la Corte Constitucional difirió los efectos de la inconstitucionalidad de la ley de fomento ambiental hasta el siguiente año, el presidente Noboa, si quisiera, pudiera anular el decreto del presidente Lazo, que está fechado para el 31 de diciembre, y mantener el ISD en el 3.5% si él quisiera. No ha dicho nada al respecto. Eso es una carta que tiene el presidente Noboa todavía bajo la manga. ¿Cuánto quedó el ISD? Hoy está en 3,5%. El presidente Lazo ya lo dejó hecho para que el 31 de diciembre el decreto que caiga al 2%. Pero eso se dejó hecho por el presidente Lazo porque ya la Corte Constitucional, como había declarado inconstitucional la ley de fomento ambiental, iba a bajar al 2 sí o sí. O sea, pero como difirió un año más los efectos de la Corte Constitucional, ahora el presidente Noboa podría, si él quisiera, derogar la parte del decreto del presidente Lazo donde bajaba el 2% y quedarse en el 3,5% para el próximo año. ¿Y cuánto dejamos de recaudar en ese lapso de tiempo? ¿Y si hubo una línea de sustitución? Son como 700 millones de dólares que se pierden en ISD. Piden bajar el gasto público
Bueno, y no tenemos líneas de reposición, pues. No, porque se baja el ISD. Entonces, Claro, pues. ahí es donde... Ahí tiene un as bajo la manga el presidente Noboa si quisiera, pero él dijo que iban a eliminar el ISD. Entonces no sé si No esto puede sea... hacerlo. Claro, no lo puede No lo hacer. Ya una vez que ves los números, eso no se puede hacer. Yo también, el presidente Lazo también dijo que iba a amanecer el ISD. Cuando se dio cuenta que el ISD recaudaba 1.200 millones de dólares al año, empezó con esta bajada gradual. Claro. Que sí, la bajó, es verdad. Terminó en el 3,5 en su gobierno, bajó 1,5 puntos desde que la asumió. Pero la realidad es que no lo pudo eliminar de golpe porque las finanzas públicas se descalabran. Claro. Y aparte tenía el Fondo Monetario Internacional respirándole en la nuca porque teníamos que cumplir con los compromisos que tenía el país con el Fondo Monetario. Oiga, Ricardo, muchos economistas de la línea dura dijeron que el gobierno actual desaprovechó la oportunidad mediante esta reforma de ir allá a tomar medidas duras. Por ejemplo, focalizar el subsidio de los combustibles, elevar el IVA, cobrar a los bancos por las ganancias que obtienen. Ahí usted está ya recuperando muchísimo dinero para evitar estos apuros de que tenemos que ir al Fondo Monetario, tenemos que ir a los multilaterales, tenemos que ir a colocar bonos, tenemos que prestarle plata a los chinos, etc. La focalización de subsidios se la puede hacer, eso no es producto de la ley, ¿no? Eso es un tema del, Ejecutivo. Ahí no se lo toma porque entonces tenemos a Leonidas Issa quemándonos el país. Entonces, ese es un problema, lamentablemente también, que ya vimos lo que sucedió cuando le dieron el subsidio a los combustibles, casi lo tiran palacio abajo. Si no se viene a Guayaquil. Sí, si no se viene a Guayaquil, lo arrastran como Alfaro. Entonces, ese es un problema. Cuando las bandas de combustibles, luego puso esto de bandas, aprovechando que el precio del petróleo estaba bajo, entonces no se notaba la subida de la gasolina porque el precio del petróleo estaba bajo y la gasolina era barata. Entonces, ¿qué pasaba? Pero ya cuando asumió Lazo, el precio del petróleo empezó a subir, la gasolina empezó a subir. ¿Qué pasó? Casi lo tumban también al señor presidente. Entonces, eso también es un problema. Y entonces, ¿cómo focalizar esos subsidios? No lo ha hecho nadie. Vamos a ver si el presidente Noboa encuentra la fórmula mágica. Hay gente que dice que es muy sencillo. Yo no creo que sea sencillo porque llevamos años en esto y nadie se... No, eso es difícil, porque está en el ámbito... Y para terminar los 3 puntos que decía Alcides. Contribución a la banca. En el primer proyecto que circulaba en Word, no sé si a ustedes les llegó algún proyecto en Word, ahí estaba una contribución del 2% a las ganancias al patrimonio de la banca. Finalmente, cuando mandó el proyecto, eso desapareció. ¿Por qué desapareció? Esa pregunta hay que hacerles al presidente Noboa y al ministro de Economía. Yo no lo sé, pero es verdad que sí se contempló. Y la subida del IVA es lo que hablamos hace un momento con Stanley. Eso es una línea roja para uno de tus aliados. El Partido Cristiano no te va a aprobar nada que sea subir ni 0,1% del IVA. Ricardo, en el tema del IVA ya no subamos al 15% o al 20%, pero subamos los sábados y domingos, pues. De todo. Los feriados. En el feriado se baja, en cambio. También se ha aplicado, en el feriado se baja. Siempre ha ocurrido. Los empresarios del turismo dicen, no quiero que en los feriados me bajen el IVA, quiero que me bajen el IVA cuando no hay feriado, para que la gente venga a invertir. O sea, sábado y domingo habrá mayor desarrollo económico, la gente gastará más y por ende habrá más impuestos. Sí, a ver, el IVA de operaciones internas es el impuesto que más recauda a nivel nacional, recauda muchísimo, y yo soy fiel partidario de que si subimos 2 puntos el IVA, resolvemos buena parte de nuestros problemas de ingresos fiscales, porque la gente no va a dejar de consumir por esos 2 puntos. Solo con 2 puntos vas a recaudar fácil, vas a cerrar 2.000 y pico de millones de dólares, que ya te van cerrando el agujero del déficit. La brecha del déficit. Y ya tuvimos, pues, en el 2016, cuando el presidente Correa por el terremoto nos dijo, por un año subimos el impuesto del 12 al 14. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya tuvimos. No pasó nada. No pasó nada. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No que Correa no se animó porque venían las elecciones a dejar el impuesto del 14 para que no se lo restrieguen en la cara a Lenín Moreno en la campaña. Entonces lo volvió a bajar, porque recuerden que el terremoto fue en 2016 y las elecciones eran en 2017 las que ganó el presidente Moreno. Entonces, ¿qué quería? Ahí vienen los cálculos políticos. No quería que el resto... Porque ya la gente se había asumido que el IVA era el 14. Y la gente seguía consumiendo con el IVA 14. ¿Qué pasó? Que finalmente vino las elecciones y dijo el presidente Correa, no, mejor volvamos al 12 porque Lenín tiene que ganar. Ahora estará arrepentido porque haya ganado Lenín Moreno. Lo hubiera hecho perder. Lo hubiera hecho perder nomás. Y también, si ustedes recuerdan, hace muchos años en el gobierno de Gustavo Noboa también se subió el IVA. Al 14% lo subió Jorge Gallardo, que era el ministro de Economía de aquella época, pero él era la Corte Constitucional. Para el tema de Manaví, Esmeraldas, eso es lo que digo, por eso esto para Correa y todo eso ya estaba asumido que ese era el IVA. Por eso digo, no es tan traumático la subida del IVA. Pero dime una cosa. Pero son las líneas rojas que te ponen, por ejemplo, el Partido Cristiano. ¿Por qué no hay la misma reacción y el mismo efecto cuando, por ejemplo, en la guerra del CENEPA se nos puso un impuesto todo por la guerra?
Porque era otra figura. Ser patriota, ¿no? Pero no era, pero claro. era el IVA, ¿no? Había una causa nacional. La discusión por el COVID. No fue el IVA, nos pusieron un fondo de no sé qué, un fondo que era en la matriculación del carro, que todos nos pegaban ese sellito. Por el tema de seguridad lo podemos hacer. Por el tema de seguridad, hermano, yo lo hemos proclamado aquí en los programas. Yo siempre he sido partidario de una discusión y con Francisco lo discutimos varias veces, que una de las medidas que se debería tomar es subir el IVA. Yo sé que todo el mundo dice que el IVA es un impuesto regresivo, que afecta al consumidor, pero tenemos un IVA tan bajo. Yo no estoy proponiendo poner el IVA en el 25%. Pero Ricardo, pero tú le dices a la gente, señor, voy a subirle 2 puntos por 4 años, 2 años, pero porque voy a garantizarle su vida. Porque le voy a garantizar una oportunidad justificativa. No, a ver, también entiendo el punto y ya esa es otra discusión. La gente que te dice, pero es que nos cobran impuestos y no nos dan nada, no nos dan obra pública, no nos dan salud, no nos dan educación. Ya que te den seguridad por tu vida, ya por supuesto que es verdad, pero lo que sucede es que con esa mentalidad nunca vamos a cobrar, o sea, nunca vamos a poder sincerar nuestro sistema tributario porque siempre va a haber el discurso de, pero no me dan obra pública, no me dan salud, no me dan educación, pero no es plata. Entonces, en el fondo, yo sí creo que el IVA es una discusión que se debe tener y que a mí me parece un error de parte de ciertas bancadas legislativas. Sí. La que más hace énfasis es el Partido Socialista, pero no es el único. La mayoría. A la mayoría de las bancadas legislativas. Lo que pasa es que el Partido Socialista... En la perspectiva de su campaña, su proyecto político. Pero no, es que nosotros somos no más impuestos. Pero a mí no he tenido la oportunidad, pero me gustaría sentarme con la bancada del PSC y tengo amigos ahí dentro y decirles, a ver, está bien, no más impuestos. Pero ¿cuál es la alternativa que me propones? Y no me vengas con que rebaje el gasto público porque entonces eso te voy a pasar el presupuesto y me vas a decir en dónde lo tengo que rebajar. Y ahí vamos a ver, porque claro, una cosa bonita es decir, rebaja el gasto público, pero cuando tienes que ir a ver línea por línea, dime dónde lo rebajo. No es fácil. Si tanto se quejaron de rebajar el gasto público de Lazo el primer año de gobierno, cuando bajó el déficit al 2 y pico, que luego lo rebotó al 5, y todo el mundo dijo, es que no ha hecho nada. Ricardo, pero a ver, hay otra realidad. Efectivamente, la ejecución... Ya no tenemos mucho tiempo. Cortita. Porque tenemos la otra invitada que ya está en pantalla, hago esta pregunta. Así que Natasha Rojas está con nosotros, ya, pero ya mismo termino la pregunta. Entrevistamos. Bueno, ¿por qué? Se me fue la idea. Bueno, la pregunta era, en el sentido de que, ¿por qué no se establecen, por ejemplo, a nivel de la resolución de los temas fiscales y temas presupuestarios, otras líneas de recaudaciones, o sea, otras fuentes de ingresos permanentes, hacia dónde podemos mirar? Porque no podemos estar toda la vida en este círculo vicioso. Y no podemos crear contribuciones temporales cada cierto tiempo por cada crisis. Tenemos que, al final de cuentas, este país, cuando ya deje de ser petrolero, ¿de qué va a vivir? No tienes nada. ¿Qué hay que plantearnos? Hay que plantearnos cosas como subir el IVA, hay que plantearnos cosas que yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué no se pone sobre la mesa un impuesto al patrimonio? Hay que ver ciertas variables que te permitan generar esos ingresos permanentes para poder atender los gastos permanentes que tiene el Estado. Entonces, yo coincido en que hay que bajar el gasto público. Yo no digo que no hay que hacerlo, pero no es la panacea, ni puedes bajar 5.000 millones de gasto público, eso es imposible. Entonces, hay que empezar a entender que el sistema tributario tiene que ser sostenible. Pero no aumentes, pues entonces, Ricardo, pues si no puedes bajar el gasto público, no lo aumentes, pues porque eso es totalmente hay que bajar. 5.000 millones. Si tú tienes un egreso de 8.000 millones, no vas a tener un egreso de 8.000 millones. Estoy totalmente de acuerdo. El gasto público, lo que sucede aquí es que se incrementa exponencialmente en cada gobierno. Pero mira, yo creo que a veces son jugadas matemáticas presupuestarias. La ejecución presupuestaria en términos general, a nivel del Estado, ha llegado al 62%. ¿Y qué hiciste con la plata que no ejecutaron? No había esa plata. No había eso. Es una plata supuesta, pero que no estaba en la caja. No te puedes, hermano, engañar. Es que cayó la producción petrolera, que recaudé un poquito menos. Pero dicen que los ministerios no han podido gastar. Ejecutar, claro. Son ineficientes. Hay algunos que sí son ineficientes. Eso es la realidad. Los gastan bien, los gastan. Pero finalmente sí hay un punto final y es que si no ejecutan todo el presupuesto es porque también no toda esa plata existe, en verdad. Claro. Entonces muchas veces no es culpa del ministerio, sino que no tiene la plata para ejecutar. Pero, oiga, la verdad es que este es un tema para seguir hablando muchísimo, porque las preguntas son también muchas que se quedan en el tintero. Pues vamos a tener que volver a invitar. Encantado, ya saben que aquí está. Ustedes de casa y. De casa, Ricardo. Y los lunes y miércoles vamos a ir conversando en calor. Sí, calor político los lunes. Porque ya tenemos a nuestra. Pero ya está la siguiente invitada. Natasha Rojas,
para hablar del tema de la violencia política. Fíjese usted. Ricardo, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Y solo Claro, para terminar, pedirle por favor al señor alcalde que no deje apagadas todas las luces de la vía pública durante las noches en la ciudad, que parece una cueva esto. Oye, pero ayer tuve que regresar del centro del Malecón a San Borondón a eso de las 12 y pico de la noche. Estaba en un cumpleaños. Pero salir del túnel que lleva de Las Peñas era entrar en una cueva. Todas las luces apagadas desde ahí hasta llegar a San Borondón. Hasta el puente de la Unidad Nacional. Todo apagado. Hoy que venía yo, vi a la costa, ¿no? En esa urbanización al lado de Puerto Azul, que se llama Puerta al Sol, prendida todas las luces públicas del parque. Con eléctrico. Está prendida. Claro. Yo decía, pero ¿cómo es el estiaje aquí? Pero está todo apagado. Pedirle al alcalde que por lo menos se prendan algunas, porque la verdad eso es como entrar en una cueva y con la inseguridad que hay en Guayaquil es terrible. Pero bueno. Así es. Bueno, gracias, Ricardo. 10 de la mañana, 10 minutos. Le agradecemos a Ricardo Flores Gallardo por haber estado con nosotros. Nos seguiremos viendo, estimado amigo. 10 de la mañana, 10 minutos. Al regresar, vamos a dialogar con la doctora Natasha Rojas, coordinadora nacional del Movimiento Unidad Popular, para referir al tema de la violencia en la política. 10 de la mañana, 11 minutos. Regresamos después de este breve corte comercial, estimado amigo.